Fechas de una operación. En el sistema, cada operación cuenta con una fecha para cada una de las acciones que se realizan en la operación. Las fechas con las que cuenta cada operación son, miremos en el sistema, sería la fecha de soporte de la operación, que es este campo fecha. Tenemos la fecha y hora de proceso de la operación. Tenemos la fecha en la que fue creada la operación y tenemos la columna de fecha de última modificación hecha en. La fecha de la operación o fecha de soporte, que es esta primera columna que encontramos, nos indica la fecha en la que quedarán registrados los movimientos contables al momento de procesar la operación. La fecha de soporte de la operación la indicamos en el encabezado de las operaciones. Digamos esta sería la fecha de soporte dentro de la operación. La fecha y hora de proceso nos muestra la fecha en la cual fue procesada la operación. Esta fecha la toma de la fecha del sistema, de la fecha de nuestro computador. Miremos que la fecha de soporte de hora de proceso de esta operación o de cada una de las operaciones es el 12/09 de 2011. Si vamos a desprocesar esta operación, la primera que tenemos, miremos que en fecha y hora de proceso tenemos que es del 12/09 del 2011, del 12 de septiembre del 2011. En la fecha de mi equipo yo tengo 29 de septiembre del 2011. Si yo la proceso nuevamente, entonces ya me quedará con una fecha y hora de proceso diferente, que sería la que yo tengo en mi equipo 29 de septiembre del 2011. La columna de fecha de operación creada en nos muestra la fecha y la hora en la cual se creó la operación. Esta fecha no tiene que ser ni la fecha de soporte, ni la que tenemos en la primera columna de fecha, ni la misma de la fecha y hora del proceso. Y por último tenemos la columna de última modificación en, la cual nos muestra la fecha y la hora de la última modificación que se le hace a la operación. Si nos fijamos, a pesar de que nosotros desprocesamos esta operación y la volvimos a procesar, la fecha de modificación no me cambió, porque lo único que hicimos fue desprocesar y procesar. No entramos a la operación a hacerle cambios. Para activar las columnas de fechas de operación lo podemos hacer dando clic en el organizador de columnas, que es este icono que encontramos a la izquierda en la parte superior de este listado de operaciones. Y allí seleccionaríamos las columnas de fecha y hora de proceso, de operación creada en y de última modificación en. Miremos que si yo las desactivo, ya no se hacen visibles en el manejador de operaciones. También las podemos hacer visibles dando clic derecho, organizador de columnas. Miremos acá este campo, organizador de columnas. Allí en la pestaña columnas encontramos fecha y hora de proceso. Entonces lo que haríamos es con el mouse clic sostenido y lo arrastramos a donde queremos poner fecha y hora de proceso, operación creada en y última modificación en. Cerramos el organizador de columnas y vemos que allí están visibles las operaciones. Entonces recordemos que es dando clic derecho, organizador de columnas, o por el organizador de columnas que se encuentra en la parte izquierda del manejador de operaciones. Recordemos entonces que cada operación cuenta con 4 columnas de fechas, en las cuales se muestran las fechas de cada una de las acciones realizadas a la operación. Tenemos la columna fecha,
que es la fecha donde quedarán registrados los movimientos contables o la que conocemos como fecha de soporte. Tenemos la columna fecha y hora de proceso, que es la fecha en la cual fue procesada la operación y es tomada de la fecha que tenemos en nuestro computador. Tenemos la columna operación creada en y última modificación en, que me muestran la fecha de creación de la operación y la fecha de la última modificación respectivamente. Estas últimas dos columnas son columnas de auditoría de datos. Para mayor información, remitirse al video Columnas de auditoría de datos en el manejador de operaciones. Cabe aclarar también que para, digamos, la fecha y hora de proceso, si yo estoy trabajando como cliente servidor, entonces me va a tomar es la fecha que tenga el servidor. Así yo venga y modifique la fecha de mi equipo como tal, él me va a tomar es la fecha que se tenga en el servidor. Esto es todo sobre fechas de una operación.